Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales presenta Candidato, Candidata, ¿quién es usted? Hombres y mujeres, candidatos y candidatas, se develan con el periodista Vladimiro Mimisa Cárcamo. Después de haber compartido de manera excepcional hoy, ¿no? Buenos días, región, desde horas muy tempranas. Lindo día hemos tenido hoy, un cielo fantástico, maravilloso. Yo lo decía durante el transcurso del programa que venía este encuentro de todos los días a las 11 de la mañana, candidato, candidata, ¿quién es usted? Y que íbamos a tener a Janina... Elisa Justinianovich. Elisa Justinianovich representa a las organizaciones civiles, sociales, hubo una consulta, ella sacó la primera mayoría, viene de la coordinadora feminista, es docente de la Universidad de Magallanes, es profesional, joven y está con nosotros. Y la vamos a conocer porque la idea es que la gente que nos está viendo y nos está escuchando sepa quién es esta candidata. Elisa Justinianovich. El programa dice, candidato o candidata, es candidata. ¿Quién es usted? ¿Quién eres tú, Elisa Justinianovich? Vladimiro, primero saludarte, mucho gusto de estar aquí compartiendo contigo esta conversación. Bueno, yo soy, ahora voy de candidata, ¿cierto? Pero por un proceso que tú bien mencionabas, que viene desde un proceso democrático, participativo, que emerge desde organizaciones sociales, y aquí se ha relevado principalmente mi entrega en los activismos en los cuales me desarrollo. Vengo de una familia que principalmente siempre ha estado vinculada a roles sociales, desde las artes, desde las profesiones, con abuela que es asistente social, padres que fueron activamente participantes en el proceso de resistencia a la dictadura, desde sus disciplinas artísticas, mi padre desde la música, mi madre desde la danza, una abuela también muy comprometida con aquello, la abuela paterna, la abuela materna, personas que estuvieron, digamos, comprometidas en el sentido de tratar de ayudar a las comunidades que estuvieron fuertemente perseguidas, ¿no? Tú eres penquista, ¿no? Sí, soy penquista. Cuando digo penquista, quiero aclarar. De Concepción. De Concepción, sí. Yo nací allá en el Biobío y hace unos años que tuve la suerte de conocer Magallanes y me enamoré realmente de este territorio y de la gente y decidí venirme a vivir acá. O sea, fue una cosa que, un flechazo. Además que me enamoré de una persona de acá. O sea, te trajo el amor. Me trajo el amor, totalmente, sí. Y yo dije, la verdad es que, porque estaba la posibilidad en ese momento de mi vida, que yo estaba terminando mis estudios de doctorado, y yo podía seguir con mis actividades en ingeniería química. Soy bioingeniera y doctora en ingeniería química. Me especialicé en esas áreas, específicamente en tratamiento de residuos, porque igual desde pequeña que tengo como un dolor fuerte relacionado al impacto que tenemos los seres humanos sobre la naturaleza, ¿no? Entonces quise enfocar mi especialización y mi profesión en aportar desde soluciones para poder disminuir, reducir ese impacto. Trabajo en tratamiento de residuos, gestión, valorización de residuos, esas son mis áreas de... ¿Estás en la Universidad de Magallanes? En la Universidad de Magallanes, trabajando ahí en un proyecto sobre biocombustibles. Te tengo que decir que me sorprendiste el otro día, ¿no? Te vi imágenes... interviniendo en el lanzamiento oficial de tu campaña, y escucho tu discurso, escucho generalmente a los candidatos, ¿qué nos dicen? Le puse mucha atención, pero luego me sorprendes cuando vas en busca del violín y tocas el violín y canta. Eres completa. ¿Ah? Bueno, y ahora escucho, ¿no? Padre, abuelos, artistas también. Te brota por todos los genes, lo artístico, lo musical. Sí, de todas maneras. Es que la verdad es que yo creo que las infancias nacemos siempre con inquietudes, ¿no? Depende de nuestro entorno, cuáles son las cosas que realmente podemos o no desarrollar. Y eso obviamente está sumamente condicionado por temas sociales, por temas raciales, hay un montón de condicionamientos, ¿cierto?, de violencias en nuestro país y que van condicionando también el desarrollo de las infancias, desarrollo cognitivo, socioafectivo y tal. Yo tuve, la verdad, que una suerte de poder crecer en un entorno muy amoroso, de mucho amor, muy cuidado.
No era un entorno, digamos, de riquezas materiales, pero sí era un entorno de mucho amor y muy cuidado. Entonces tuve a toda mi familia muy presente siempre. Y eso me permitió poder también desarrollar muchas relaciones afectivas con la naturaleza, con las personas, con mis amistades, y lo mismo, también me abrieron caminos entre las redes de amistades para poder estudiar violín con un amigo de la familia que era violinista. Me permitieron tener, por la familia artista también, mucho acceso a instrumentos, ¿cierto? Aprender a tocar otras cosas. También eso tener muy presente a tu familia para poder aclarar tus dudas, tus inquietudes. Siempre tuve libros, me gustaba muchísimo leer, era una persona muy inquieta. Y eso yo creo que finalmente fue despertando todas estos deseos de estudiar ciencia, de seguir siempre mis estudios de violín en paralelo, de no soltar, ¿cierto?, las cosas que me hacían bien en términos de desarrollo humano. De la danza también en algún momento, porque mi mamá también es bailarina, fue profesora de danza muchos años, de danza moderna allá en Concepción. Entonces, siempre estuvo muy presente eso del desarrollo como más integral y que es algo que debiera estar a disposición de todas las personas en su proceso de desarrollo cognitivo en la primera infancia y más adelante, ¿no? Porque son cosas que nos hacen bien al alma finalmente. Elisa, para ir entrando ya al área, ¿no? Para ir entrando al área de la Constitución, ¿qué te motivó ser candidata a esta convención constitucional? En transformarte en constituyente, es una tremenda responsabilidad escribir la nueva Carta Magna, por vez primera, nunca antes. Sí. Nunca antes tuvo representatividad el pueblo de Chile, hoy lo va a tener. Por primera vez en el mundo, con paridad de género, 50 y 50. Y por primera vez van a estar representados también los pueblos originarios a través de los escaños reservados. Primera pregunta, ¿qué te motivó ser candidata? Sí, mira, Vladi, la verdad es que yo en un principio nunca me lo pregunté, o sea, quiero o no quiero ser candidata, la verdad es que no estaba dentro de mis panoramas a futuro, pero la verdad es que nos empezamos a involucrar fuertemente como coordinadora feminista en el proceso constituyente. O sea, cuando inició todo este proceso de la revuelta social, ¿cierto?, donde se abrió un proceso constituyente en los hechos y donde comenzamos activamente a participar en espacios asamblearios, en cabildos, cosa que también nosotras teníamos esa cultura desde mucho antes, o sea, nosotras asambleamos desde tiempos inmemoriales, las mujeres. Entonces fue de la mano, como que ya hay que levantar un parlamento para discutir esto en términos programáticos. O sea, estamos en un momento constituyente, hay que levantar programas, hay que discutir temas que son profundos, trascendentales, hacia dónde queremos apuntar este nuevo país que estamos soñando, ¿no? Y que estamos también demandando en las calles. Posteriormente comenzamos todo un proceso de asambleas en la coordinadora para poder decidir nuestra posición política en el proceso institucional que se abrió, ¿no? A través de este acuerdo por la paz, ¿cierto?, que se impuso, un acuerdo que tenemos muchísimas críticas al respecto, pero ya para irme a tu pregunta, ¿no? Decidimos que había que levantar una candidatura de todas maneras porque teníamos un programa, tenemos una posición política, tenemos un trabajo, un rescate de memorias, de historias y de luchas muy potente. Entonces necesitamos a alguien que pudiera llevar esto, que nos representara y que llevara este mandato. Y en eso se levantaron 2, 3 nombres, ¿cierto? Mis compañeras pidieron que yo por favor estuviera. Yo la verdad es que siempre he estado a disposición de las causas y las luchas sociales y obviamente no le voy a hacer el quita a esto en absoluto. Creo que es una responsabilidad tremendamente grande que requiere un montón de esfuerzo, que requiere dejar un montón de cosas de lado, pero tomé la decisión evidentemente porque me parece algo ético, ¿no? O sea, si tú estás trabajando para tu comunidad, con tu comunidad, y si te están demandando algo que creen que tú puedes hacerlo bien y representarlo, pues hay que hacerlo. Para mí fue una decisión ético-política, básicamente. Se desprende de tus reflexiones que tú no estás de acuerdo, no sé si es el pensamiento, ¿no?, de la coordinadora feminista en líneas generales, no estás de acuerdo con aquel acuerdo firmado, ¿no?, en el mes de noviembre del año 2019, ¿no?, luego del estallido. Luego me vas a explicar también la diferencia que tú ves entre estallido y revuelta, porque tú empleas la palabra revuelta,
se emplea la palabra revuelta, la revuelta social, Claro. estallido social. Bueno, después de aquello, se firma este acuerdo de sectores transversales de la política en el Congreso Nacional, un acuerdo por la paz y una nueva constitución. ¿Por qué no estás de acuerdo? Porque me da la impresión de que no estás de acuerdo con aquello. Claro, no estamos de acuerdo. Han habido fuertes críticas al respecto. Una de las cosas más sentidas es que se hizo sin la participación de los pueblos movilizados. O sea, habían orgánicas suficientemente fuertes como para poder considerar que estuvieran al menos representados en la mesa donde se discutió ese acuerdo, ¿ya? Eso por una parte. Segundo, claramente que tiene tremendos errores ese acuerdo. O sea, fue firmado a la rápida, entre gallo y medianoche, y tiene errores que son garrafales. O sea, el hecho de que se estuviera discutiendo el tema de los escaños a pocas semanas de tener que inscribir las candidaturas, que lo tuvieron que hacer con muchas dificultades, donde el CERVEL tuvo que sacar las cartillas informativas con mucho retraso, donde no teníamos claridad de cómo se procedía para inscribir candidaturas independientes, demuestra que eso no estuvo bien pensado, ¿ya? El hecho de que tuvieran que estar discutiendo escaños reservados con la calculadora en mano, porque esto fue un cálculo político. Acá lo que se estaba demandando era al menos 25 escaños para que hubiese representación de todos los pueblos, para que estuviera presente y que fuesen supranumerarios. Entonces, finalmente, que se haya terminado haciendo con calculadora en mano, eso demuestra que no fue un buen acuerdo. Que no se haya discutido, por ejemplo, el tema de la paridad, de la plurinacionalidad, que son temas también muy sentidos en las demandas sociales históricas en nuestro país. Que no se haya, por ejemplo, garantizado la participación ciudadana en el proceso, cosa que claramente en los instructivos, incluso de la ONU para los procesos constituyentes en el mundo, tiene que estar garantizado. No puede ser que un proceso constituyente no considere la participación de toda la ciudadanía que más encima abrió el proceso, ¿no? Entonces vemos que finalmente es un acuerdo que solamente amarra un voto en un plebiscito de entrada, un plebiscito de salida y las normas que rigen esta convención y nada más. No vemos en ninguna parte que se esté garantizando el acceso a la información respecto al proceso. No vemos en cadena nacional, por ejemplo, educando a la población respecto a lo que significa una constitución, la relevancia histórica que tiene un proceso donde vamos a elegir a los convencionales. O sea, hay un montón de deudas que tiene el haber amarrado esto de esta forma tan cerrada, ¿no? ¿Tú no crees, Elisa, que en un momento determinado, cuando se toma este acuerdo, es tan valiente el sistema democrático en Chile, tal cual lo concebimos hoy? Yo creo que estaba tambaleando el gobierno, ¿ya? Efectivamente tenía una caída en los índices en las encuestas, ¿cierto? Estábamos con una aprobación de un 3%, o sea, estamos hablando que se ha mantenido siempre bajo el 10% durante todo este periodo. Entonces yo creo que meritaba otro tipo de decisiones, ¿ya? Aquí lo que se estaba pidiendo claramente era la renuncia de Piñera, del presidente Piñera. Eso se estaba pidiendo desde todos los espacios, desde todos los territorios, desde todos los pueblos organizados. Se estaba pidiendo aquello como un signo también de poder avanzar en un proceso que efectivamente fuese democrático, fuese participativo y fuese constituyente. Partiendo desde que se abre un proceso primero que nada destituyente. Acá necesitamos destituir algo que no queremos más, ¿ya? Y eso yo creo que es lo que no fue respetado en este acuerdo, que finalmente vino un poco a salvatar este gobierno para nosotras nefasto, porque ha violado sistemáticamente derechos humanos de toda la ciudadanía que ha salido a movilizarse con justo derecho exigiendo cosas que son básicas, trascendentales para la vida. Entonces, bueno, yo creo que aquí, más que la democracia, lo que estaba en juego y lo que se salvó a través de la firma de este acuerdo fue finalmente el gobierno. Tú perteneces, Elisa, a una nueva generación, ¿no? Una generación que, y en buena hora, que sale a las calles de diversos colores, ¿ah? De diversas ideologías. He visto caminar aquí en la región y hemos visto por televisión entrevistas, no solamente nuevos rostros, una nueva generación con nuevas ideas que quieren cambiar Chile, que quieren hacer la apuesta por el Chile de los próximos 40 años. Hay un tema no menor, el tema cómo se restablece la credibilidad institucional de Chile, porque claro, nos hemos centrado, quienes nos gusta, estamos cercanos, hemos hecho por la política, ¿no? El desprestigio de la política, el desprestigio de los políticos. Entonces, cuando no hay sanas políticas, cuando no hay prestigio entre los políticos,
tambalea lo que yo te decía, la democracia permanentemente. Sin partidos no hay democracia. Y ustedes han dicho, nosotros somos independientes, no queremos saber nada con los partidos. Mi pregunta es si ustedes están destinados a crear nuevos movimientos, esos movimientos transformarlo en partidos, nuevos partidos, porque si no, ¿cómo se sustenta la democracia? Es mi pregunta, ¿no? Y quiero conocer tu mirada sobre el particular. Sí, de todas maneras, Vladi, mira, el tema no es antipartidos. ¿Sabes que me gusta eso, Vladi? Significa cercanía. Sí. De verdad. Te dejo reflexionar. Pero claro, el tema es que aquí no es una posición política antipartidos per se, evidentemente. La crítica aguda está puesta en los partidos políticos con nombre y apellido que han administrado el poder durante estas últimas décadas. Todos. 30 años, claro. No todos, porque también hay partidos... Con la excepción del Frente Amplio. Claro, y otros partidos también, Partido de Igualdad, qué sé yo. Hay otros partidos que están surgiendo con fuerzas, con ideas nuevas, ¿cierto? Y probablemente van a seguir surgiendo nuevos también en función de esta energía nueva de participación, de activación de sujetos políticos, sujetas políticas en nuestro país. Porque es indudable, o sea, estamos viviendo una politización aceleradísima, o sea, es como que ¡pum!, nos mandamos un acelerador y en un año hemos reconstituido tejido social como no lo habíamos hecho en décadas en este país. Y es un tejido social que, digámoslo, lo rompió, lo mató a sangre la dictadura. O sea, estamos hablando de que hubo una estrategia sistemática de poder liquidar toda organización social presente en este país. ¿Ya? Entonces poder reconstruir eso es un proceso de décadas. Para cualquier país, para cualquier nación es un tema que demora décadas. Mira, yo tengo aquí la Constitución del año 1980, reformada en muchísimas oportunidades. Quien más profundamente la reformó incuestionablemente fue el expresidente Ricardo Lagos, la Constitución Política de la República de Chile. ¿Qué dejarías tú si es que algo crees tú que debe quedar de esta Constitución? De 144 artículos. Sí, mira, Vladi, lo que pasa es que las constituciones... A ver, esta constitución tiene pasajes que son bastante lindos, poéticos, ¿no? Pero el tema no va en mera poesía. El tema tiene que estar articulado de principio a fin, por eso se parte de la base de una hoja en blanco, para que realmente se pueda repensar qué tipo de país, qué tipo de estructura, qué tipo de orgánica, qué tipo de Estado queremos, más allá de las frases, de las palabras lindas que queramos dejar o no, ¿ya? En ese sentido, nosotras apostamos por hoja en blanco porque realmente creemos que la reestructuración tiene que ser absoluta. Bajo tu particular punto de vista, ¿por qué no le explica a la gente que nos está viendo, nos está escuchando, en qué consiste para ti la hoja en blanco? Una hoja en blanco consiste en poder... partir desde cero esta idea de reconstruir el Estado que estamos soñando. Un Estado que ya pase, dejemos de pensar este Estado como algo subsidiario que le entrega finalmente todo el poder al empresariado rentista, porque finalmente eso es lo que hace esta Constitución. O sea, estamos hablando de una Constitución que le entrega absoluto poder a la libertad económica y eso quiere decir, en definitiva, que no hay ningún tipo de resguardo de derechos sociales, de derechos civiles, derechos políticos, ni tampoco de los ecosistemas en ese sentido, porque no hay nada que lo proteja, digamos, cuando está esto por sobre todo lo demás. Y un Estado subsidiario que finalmente se queda solamente con lo que lo privado no cubre. Están garantizados los derechos, pero a través del acceso a través de privado, ¿ya? El rol subsidiario solamente se hace cargo de lo que no hacen los privados. Y ese es el gran problema que nos genera unas tremendas desigualdades de acceso finalmente a estos derechos fundamentales. Salud, previsiones, educación, vivienda, etc. Entonces nosotros estamos apostando que desde esta hoja en blanco podamos generar esta transformación profunda del Estado hacia un rol fuertemente social y que garantice derechos humanos, que garantice derechos sociales a través de que cumpla un rol de un aparato público que sea potente y que pueda finalmente generar este sistema de seguridad social al que estamos apostando y que estamos demandando. Un sistema de seguridad social que sea integral y que sea universal, obviamente. Universal porque para nosotros también es súper importante en nuestras demandas es poder comprometer el reconocimiento del trabajo de cuidado. ¿Ya? Por dar un ejemplo con respecto a lo que nos referimos con esta universalidad. Elisa, ¿puede cohabitar en una nueva constitución? Porque este es un Estado subsidiario. Ustedes demandan, y así se dejó escuchar claramente durante el estallido o la revuelta, un Estado
con derechos sociales democráticos. ¿Pueden cohabitar ambos? ¿Un Estado subsidiario con derechos sociales democráticos? No, absolutamente no. O sea, lo que pasa es que una cosa, en esta Constitución, si bien se garantizan derechos sociales, pero la vía para poder acceder a esos derechos es la vía privada, ¿ya? Y eso es lo que finalmente determina que este Estado tenga un carácter subsidiario, ¿ya? No pueden coexistir, o sea, si nosotros queremos un acceso que sea realmente a través de un aparato público que pueda dar acceso a estos derechos, no puede ser subsidiario. Tiene que ser un Estado que sea social y garante de derechos. No puede ser un Estado subsidiario, porque si no realmente vamos a seguir de la misma manera que estamos ahora, ¿ya? Que el Estado solamente se va a hacer cargo de aquello que los privados no pueden cubrir. Y no van a poder cubrir porque no es negocio, básicamente. O sea, el privado solamente se involucra donde puede lucrar, ¿ya? Y donde no hay posibilidad de lucro, pues entonces se lo deja en manos del Estado. Esta misma Constitución del 80, estamos hablando, reformada, dice Chile, país unitario descentralizado. Y vamos a dar un paso respecto a lo que para nosotros, y fundamentalmente las zonas más extremas, pero las regiones en general, demandan descentralización del poder. Absolutamente. Y las provincias, y te hablo aquí específicamente en la región, si tú vas a Tierra del Fuego como has ido y caminas por las calles de Puerto Natales donde has estado, ¿verdad? Te hablan de la descentralización en la región. Total. Todo está en Punta Arenas. Nosotros decimos, mirando a Santiago, todo se concentra, el poder concentrado en el barrio cívico de Santiago. Pero la Constitución dice Chile, país unitario descentralizado. ¿Qué significa tener la posibilidad de elegir nosotros ahora un gobernador? Para mi gusto, sin las herramientas necesarias, sin el poder necesario, con un delegado presidencial al lado. Pero ¿cómo ves tú este tema? Que vas a estar ahí y escribiendo esta Constitución, el tema de la descentralización, tomando en cuenta que cuando ustedes lleguen ya van a haber gobernadores electos en todo Chile. Sí, de todas maneras, yo creo que diste en el punto, o sea, pueden generar nuevos cargos, ¿cierto? Nuevos puestos, nuevos escaños. El problema es que si eso no tiene atribuciones para poder tomar decisiones, no tiene atribuciones, no tiene garantías, por ejemplo, de cómo vincular a la comunidad en esas decisiones, de cómo vamos a soñar nuestras regiones, nuestras comunas, pues entonces, ¿de qué sirve? La descentralización tiene que ir acompañada de la desconcentración de los poderes, del poder económico, del poder administrativo, del poder político. Si no va acompañado de la desconcentración del poder, pues entonces de nada sirve. Y eso obviamente es uno de nuestros ejes también de programáticos, ¿no? Necesitamos desconcentrar el poder. Y no solamente a nivel regional, sino que a nivel comunal también, Vlad, y tú bien lo dices. O sea, es muy dispar también cómo se distribuyen los recursos y estamos hablando de desarrollo, ¿cierto? Pero finalmente acá, por ejemplo, termina todo concentrado en Punta Arenas. ¿Qué pasa con el resto de las comunas? Entonces la desconcentración tiene que ser, digamos, algo que atraviesa absolutamente todo esta apuesta, ¿no? De poder reconfigurar en términos orgánicos los poderes. Nuestra pretensión es solo de que usted, señora, usted, señor, los jóvenes que nos están acompañando, hombres y mujeres, lleguen plenamente informados el 11 de abril y sepan cómo van a votar y por qué van a votar. Hay que conocer lo que significa esta tremenda responsabilidad que se nos ha entregado a cada uno de nosotros, elegir a nuestros representantes para que haga una nueva Carta Magna. Nosotros vamos a hacer un alto. Vamos y volvemos.